Hay mentes que no hacen ruido cuando crecen, no brillan de golpe, no levantan la voz, solo se afinan, como una semilla bajo tierra. Bárbara nació en 1902, en Hartford, Connecticut. Pero más que una ciudad, lo que la rodeaba era un clima emocional, expectativas, límites, normas. Y dentro de todo eso, una niña que parecía mirar distinto. No era dócil, no era dulce, no encajaba en lo que entonces se esperaba de una niña. Le gustaba estar sola, pero no por tristeza, sino porque el silencio le dejaba espacio para observar, y ella, más que jugar o hablar, observaba. Podía pasarse una hora viendo cómo las hormigas recorrían el borde de una maceta, o cómo se abría lentamente una flor. No tenía prisa, ni necesidad de explicarlo. Solo sentía que ahí, en lo mínimo, había un orden que el mundo parecía no ver. A veces se la oía hablar sola, o inventar pequeñas historias en voz baja, historias sin personas, pero llenas de raíces, de lluvias, de estructuras invisibles. Su madre, Sara, era de temperamento fuerte. No veía con buenos ojos esa rareza. Prefería que Bárbara aprendiera a comportarse como una señorita, a sonreír en la mesa, a no hacer tantas preguntas, a no pensar tanto. Pero Bárbara no podía obedecer algo que no comprendía. ¿Para qué sirve callar una pregunta verdadera? ¿Para qué sirve parecer feliz si hay algo más fascinante afuera, creciendo entre las hojas? Su padre, Thomas, médico, la entendía un poco más. No siempre estaba cerca, pero cuando lo estaba, le prestaba atención. Le explicaba cosas sobre el cuerpo humano, sobre la vida microscópica. Y Bárbara, aún niña, absorbía ese conocimiento sin esfuerzo. No por ser prodigio, sino por afinidad. Cuando cumplió 5 años, la familia se mudó a Brooklyn. La ciudad era ruidosa, desordenada, impredecible. Bárbara se sintió fuera de lugar. Pero entonces encontró algo que sí tenía lógica: la biblioteca. Ahí pasaba las tardes, leyendo sin que nadie se lo pidiera. No libros infantiles, sino enciclopedias, manuales de botánica, cosas que no parecían para su edad. Y sin embargo, ahí estaba ella, tratando de entender qué es la herencia, cómo se transmite el color de una flor, por qué algunas plantas resisten la sequía y otras no. En la escuela no destacaba por ser popular. Tampoco le importaba. Lo que la emocionaba era descubrir patrones, ver cómo las cosas encajan, sentir que el mundo, incluso el más caótico, tenía una estructura debajo. Un verano, pasó semanas enteras observando maíz. Sí, maíz, con sus tallos rectos, sus hojas abiertas, sus granos organizados en filas. Lo miraba como quien descifra un idioma, como si en cada espiga hubiera una historia esperando ser contada. Tenía apenas 10 años y ya empezaba a pensar como una científica. No lo decía en voz alta, no presumía. Solo seguía esa voz interna, la que le decía que mirar profundamente es una forma de amar. Y que quizás, solo quizás, su vida también iba a crecer así, en silencio, hacia la raíz de las cosas. No todo lo que crece se ve. Algunas convicciones germinan lentamente, en rincones donde nadie mira. La adolescencia de Bárbara no fue un desfile de fiestas ni vestidos bonitos. Fue un tránsito callado, como una corriente subterránea que va formándose, puliendo las paredes por dentro. A los 13, ya sabía que no se parecía a las demás chicas. No quería casarse joven, no soñaba con ser madre ni con recibir flores. Soñaba con un microscopio propio, con un laboratorio sin relojes, con tiempo y libertad. Pero ese sueño no era fácil de nombrar, menos aún en una época donde se esperaba que las mujeres fueran suaves, previsibles. Bárbara no era ninguna de las dos cosas. Su ropa era austera, sus gestos directos, su voz firme. No buscaba atención, pero tampoco se escondía. Caminaba como quien sabe que no debe pedir permiso para existir. En casa, el ambiente era cada vez más tenso. Su madre insistía en que ese empeño por estudiar cosas de hombres le traería problemas, que debía pensar en su futuro, entendiendo futuro como un esposo, una familia, una vida normal. Bárbara no discutía, tampoco obedecía, simplemente seguía caminando. A los 16 ingresó a la Erasmus Hall High School, una de las más antiguas de Brooklyn. Allí, su mundo se abrió un poco más. Tuvo acceso a mejores libros,
mejores profesores, más preguntas. Y entonces ocurrió algo decisivo. Descubrió la genética. Era 1918. La ciencia de los genes era joven, todavía envuelta en misterio, intuición y mucha resistencia. Pero para Bárbara fue como escuchar un idioma que ya conocía, solo que ahora tenía nombre. Mendel, cromosomas, herencia, mutación. Todo aquello le parecía no solo fascinante, le parecía verdadero. Una verdad distinta a las que se recitaban en misa o en la sociedad. Una verdad que se podía ver, comprobar, seguir con lupa. Fue entonces cuando decidió que su camino sería la biología. Entró en Cornell University en 1919, primero como estudiante de grado en botánica, y desde el principio rompió moldes. No participaba en clubes sociales, no asistía a bailes ni eventos universitarios. Prefería pasar horas en los invernaderos o en los laboratorios húmedos y mal iluminados, donde podía manipular plantas, teñir tejidos, mirar las células dividirse como si estuviera espiando un secreto. Sus profesores pronto notaron algo extraño en ella. No solo su talento, sino su forma de pensar. Bárbara no memorizaba, relacionaba, intuía, construía modelos mentales como si los viera por dentro. Uno de ellos, el doctor L.W. Sharp, dijo una vez que era la estudiante más independiente y original que había tenido. Pero no todos la veían así. Algunos profesores comenzaron a sentirse incómodos con su presencia. Una mujer tan segura, tan brillante, tan poco interesada en agradar, eso no encajaba con las expectativas. Y pronto, esa incomodidad empezó a notarse en forma de pequeños gestos, exclusiones sutiles, burlas veladas, invitaciones que nunca llegaban. Bárbara no se quejaba, solo tomaba nota y se concentraba más. A los 20 años ya estaba trabajando con cromosomas de maíz, el mismo maíz que de niña había observado sin saber aún lo que contenía. Ahora, con tinciones especiales y lentes más potentes, empezaba a ver algo más profundo: la estructura, el movimiento, la lógica microscópica de la vida. A cada descubrimiento, sentía que no solo entendía la planta, sino también algo de sí misma. La ciencia no le daba poder, le daba sentido, y aunque el mundo no parecía lista para una mujer como ella, Bárbara ya no esperaba permiso. Solo necesitaba tiempo, una muestra y el misterio intacto dentro de cada célula. El maíz fue su espejo, no una simple planta, un sistema complejo, silencioso, lleno de respuestas, esperando a alguien que supiera escuchar. Bárbara McClintock no hacía ciencia como los demás. No se apoyaba solo en datos, ni en gráficos, ni en cálculos abstractos. Ella miraba. Una forma de mirar que era casi intuición, casi empatía. Pasaba horas, días enteros, en los campos, siguiendo el desarrollo de las mazorcas, como quien sigue una historia capítulo a capítulo. Cada semilla era una pista, cada color una señal, cada mutación una posibilidad. En los años 30 ya era una de las mejores citogenetistas del mundo. Había aprendido a teñir cromosomas con una precisión quirúrgica, a observar su forma, su número, sus movimientos durante la división celular. Y entonces, en medio de todo eso, vio algo que no debía estar ahí. Los genes, esos bloques fundamentales de la herencia, no se comportaban de forma fija, como se creía. Algunos saltaban, se desplazaban de un lugar a otro dentro del genoma, interrumpían funciones, activaban colores, cambiaban todo. Eran elementos móviles, transposones, una idea impensable en ese momento. La biología de entonces buscaba orden, estructura, inmutabilidad. Pero Bárbara había descubierto lo contrario. El genoma es dinámico, vivo, un sistema en constante transformación. En 1951 lo presentó en una conferencia. Explicó sus métodos con claridad. Mostró las mazorcas, los patrones, las rupturas, pero la sala se quedó en silencio. No el silencio de la fascinación, el de la duda, el de la incomodidad. Muchos no entendieron, otros no quisieron entender. ¿Qué hacía una mujer sola, sin laboratorio propio, diciendo que los genes se movían?
Su trabajo fue ignorado, y peor aún, desacreditado. La comunidad científica, mayoritariamente masculina, no estaba lista para una teoría que rompía sus esquemas, y mucho menos si venía de una mujer. Bárbara no discutió, no polemizó, no buscó aliados, simplemente se retiró. Siguió trabajando en silencio, en su laboratorio del Cold Spring Harbor, sin estudiantes, sin becas, sin prensa. Solo ella, su microscopio y el maíz le bastaba, porque para ella la ciencia nunca fue una carrera, fue una relación, una intimidad con lo vivo, una forma de comprender la lógica profunda del mundo, aunque nadie más la escuchara. Años después, escribiría: uno puede sentarse frente a una planta y dejar que ella te enseñe lo que quiere decirte. Mientras otros buscaban datos, ella buscaba diálogo. Y aunque la academia la dejaba fuera, ella sentía que estaba exactamente donde debía estar, en la raíz de las cosas. Pasaron años, décadas. Mientras otros nombres llenaban los libros, las revistas, las listas de premios, Bárbara seguía ahí, en su laboratorio austero, entre las mazorcas, entre células que nadie quería mirar tan de cerca. No buscaba reconocimiento, no lo esperaba. Había hecho las paces con el silencio, pero el tiempo, si uno sabe esperar, termina por corregir ciertas injusticias. A finales de los años 60, algo comenzó a cambiar. Las nuevas técnicas en biología molecular empezaron a confirmar lo que ella había dicho hacía décadas: que los genes no son estructuras fijas, que el ADN puede reorganizarse, que el genoma es un sistema vivo, no un archivo inerte. Y entonces, el mundo volvió los ojos hacia aquella mujer que había sido ignorada durante tanto tiempo. Empezaron a citarla, a estudiar sus mazorcas, a entender por fin lo que había visto desde el principio. Pero Bárbara no reclamó nada. No dijo: se los dije. No escribió artículos de ajuste de cuentas. Solo siguió trabajando, con la misma calma, la misma devoción, la misma distancia elegante frente a los focos. En 1983, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina le fue otorgado. Sola, sin compartirlo con nadie, como su camino. Tenía 81 años. El mundo celebró. La prensa la buscó. Las universidades la invitaron a dar discursos. Y por primera vez, millones de personas escucharon su nombre. Pero Bárbara no cambió. Aquel día del anuncio, se puso su ropa habitual. Nada de vestidos llamativos, ni oratoria brillante. Agradeció con humildad. Y luego, volvió al laboratorio. Allí estaba su lugar. Entre plantas, entre células, entre pequeños movimientos que solo ella sabía leer. Nunca se convirtió en símbolo de nada. No se dejó convertir en bandera. No quiso hablar en nombre de todas las mujeres científicas, ni formar parte de grandes campañas. No me gusta que me clasifiquen, dijo. Y lo dijo con la misma firmeza con la que miraba por el microscopio. Para Bárbara, la verdad no necesitaba escenario, solo atención. No fue el Nobel lo que validó su trabajo. Fue el tiempo, fue la coherencia, fue su capacidad de haber seguido adelante, cuando nadie la escuchaba. Y quizás por eso, su victoria no fue estridente, fue honda, como una raíz que, después de años invisibles, sostiene un árbol entero. Bárbara McClintock vivió hasta los 90 años. Murió en 1992, sin escándalos, sin grandes titulares, sin buscar dejar huella. Y, sin embargo, ahí está, como una presencia tranquila que sigue creciendo en cada célula que se divide, en cada investigador que aprende a mirar con paciencia, en cada mujer que decide no esperar permiso. Nunca escribió una autobiografía, nunca pidió ser escuchada, pero dejó algo más poderoso que un discurso, una manera de mirar. Para Bárbara, la ciencia no era conquista, era comunión. No se trataba de controlar la vida, sino de aprender a dialogar con ella. Miraba el maíz como quien escucha una historia. No proyectaba sus ideas, las recibía, con respeto, con asombro, con humildad. Uno tiene que tener una sensación de lo que está detrás de lo que se ve, dijo una vez, como si lo verdaderamente importante nunca estuviera en la superficie, como si el secreto de todo lo vivo fuera
no forzarlo. En una época de certezas, ella cultivó la duda. En un mundo de competencias, ella eligió la soledad fértil. Y cuando todos buscaban fórmulas, ella buscaba sentido. No le interesaba la fama, le interesaba la verdad. Pero no una verdad abstracta, sino esa que brota en el ritmo de las estaciones, en los cambios de color de una semilla, en la lógica silenciosa del crecimiento. Su legado no está solo en los libros de genética, está en el gesto de no rendirse, en la fe tranquila de que lo importante, tarde o temprano, florece. Hoy, cuando la ciencia corre, grita, compite, su figura es un recordatorio sereno, que hay otra forma de avanzar, más lenta, más íntima, más sabia. Bárbara nunca quiso ser un modelo, y sin embargo, lo fue, no por lo que dijo, sino por cómo vivió, con atención, con rigor, con una fidelidad casi sagrada a lo que veía. No fundó escuelas, no lideró revoluciones, pero nos enseñó, sin quererlo, que hay verdades que solo se revelan a quienes saben esperar. Y tal vez por eso, su historia no termina. Porque cada vez que alguien mira una célula con humildad, cada vez que una mujer se queda en la ciencia cuando todos la empujan a salir, cada vez que alguien trabaja sin reconocimiento, pero con convicción, el eco de Bárbara sigue ahí, no como una estatua, no como una frase famosa, sino como una semilla, que sigue creciendo, silenciosa, justo en el centro de la vida. Y así fue Bárbara McClintock, una mujer que no gritó, que no exigió espacio, que no pidió reconocimiento, solo hizo su trabajo, con la atención sagrada de quien sabe que está tocando algo vivo. Hoy, cuando el mundo premia la velocidad y la visibilidad, su historia nos recuerda otra forma de estar, más callada, más profunda, más verdadera. Si este viaje por su vida te dejó algo, si en algún momento sentiste el silencio fértil de su ejemplo, suscríbete, porque hay muchas más historias como esta por contar. Historias de personas que no buscaron brillar, y aún así, iluminaron el camino. Dale like si crees que la ciencia también puede contarse desde el alma. Y comparte este video con quien sepa que hay semillas que florecen incluso si nadie las aplaude. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima mente que nos enseñe a mirar con paciencia y a entender sin ruido.